Bueno, buenas tardes también amigos en el internet que nos visitan. Gracias por acompañarnos y estar pendientes de nuestros mensajes, del mensaje de la Escritura. Bueno, nuestro Señor Jesucristo tiene muchos nombres bellos e importantes. Por ejemplo, le decimos Salvador, Cordero de Dios, el Buen Pastor, pero también le llamamos Hijo de Dios. Cada uno de estos nombres nos enseña algo acerca de su carácter, de su persona. En la historia bíblica de hoy, y que normalmente pues, a nivel mundial se celebra en un servicio la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde la multitud, pues la gente al entrar a Jerusalén le llamaba rey. Hay varias lecciones importantes que podemos aprender de este incidente, de ese momento cuando Jesús iba entrando a Jerusalén. Hace más de 2000 años que sucedió eso. Y quisiera que buscara conmigo, por favor, Mateo capítulo 21, del 1 al 11. Mateo 21, del 1 al 11. Cuando un escritor y uno mira una parte de la Escritura, se mira repetidas veces a lo largo de la Escritura. Perdón, los jóvenes también pueden pasar ahí con Yanila ahí. Mateo 21. Cuando uno mira que se repite una parte de la Escritura en varios lugares, los expertos dicen que es que Dios está tratando de llamarnos la atención en algo y que quiere llamar nuestra atención hacia algo y sobre todo pues quiere enseñarnos algo. Y Mateo 21, el que ustedes tienen ahí del 1 al 11, es en sus Biblias, posiblemente en sus Biblias aparece debajo de ese capítulo, en el título de ese capítulo aparecen otros pasajes que están también hablando sobre el mismo tema. Lo que quiere decir esto es que Mateo, en este caso pues los evangelios, aquí está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos ellos enfocados a un mismo personaje, a un mismo alguien central que es Jesús, y desde el punto de vista de cada uno de ellos expone lo que ellos observaron, lo que ellos averiguaron, lo que ellos experimentaron cuando sucedió ese evento. Ustedes saben pues que Mateo y Juan son los discípulos que estuvieron con Jesús, los apóstoles que caminaron con Jesús, literalmente anduvieron con él. Tanto Marcos como Lucas no fueron discípulos de Jesús, pero fueron investigadores también que unieron su investigación junto con nosotros, tanto Mateo como Juan. Y aquí pues tenemos un pasaje donde los cuatro lentes, el lente de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan, cada uno enfocando el mismo evento. Y en sus Biblias posiblemente dice la entrada triunfal en Jerusalén. Déjeme, por favor, que les lea ahí. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y humilde y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y las que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea.
Para entender un pasaje como este, pues hay que ver varias cosas, hay que ver el contexto, ¿verdad? Las cosas que están sucediendo alrededor, ¿verdad? Si usted ve en la parte de atrás, en el capítulos 19, 20 de Mateo, pues en el 17 ocurre la transfiguración, Jesús viene anunciando su muerte, sus discípulos pues no creían que él iba a morir, ¿verdad? Sino que él prácticamente los iba a sacar adelante como rey. Y luego a lo largo del capítulo 19 pues hay algunas cosas que suceden, que Jesús habla sobre el joven rico, los obreros de la viña, y finalmente termina el capítulo 20 hablando sobre los dos ciegos que reciben la vista. En ese hay un milagro ahí relatado según Mateo. Y luego en el capítulo 21 dice, cuando se acercaron a Jerusalén. Recuerden que Jesús, su destino final en su ministerio era llegar a la ciudad, ¿verdad? Que era Jerusalén, la capital, y que obviamente pues era una gran ciudad, estaba rodeada por muros, protegida por muros. La idea de poner muros, ¿verdad? De poner muros era proteger la ciudad, pero la gente podía entrar y salir por esos muros. Habían puertas importantes donde la gente podía entrar para visitar la ciudad o hacer sus negocios o tener reuniones en las cortes y todo eso. Entonces aquí está Jesús mucho antes de entrar a Jerusalén y está pues en camino a esta ciudad, a esta gran ciudad. Y dice la Biblia, según lo que ustedes ven ahí en el versículo 1, que vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, y Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles pues, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada. Ahora, es interesante porque en este pasaje hay varias cosas que observamos, ¿verdad? Que la palabra nos enseña. Hay muchas cosas, ¿verdad? Pero vamos a por lo menos resaltar algunas de ellas. Déjeme avanzar aquí. Hay una palabra que vamos a encontrar aquí, tanto en el versículo 9 y el versículo, todo el versículo 9 prácticamente, ¿verdad? Que habla la palabra, el término hosana, ¿verdad? Esta palabra hosana, pues como me dijeron los hermanos, ¿verdad? Tenía una relación con darle la bienvenida a alguien. Y esta palabra aparece 6 veces en el Nuevo Testamento y están relacionadas con la entrada triunfal de Jesús. Otra cosa interesante es que era una forma de aclamación judía cuando iba entrando el rey, en este caso pues Jesús. Debemos recordar, hermanos, que cuando Jesús está entrando a esta gran ciudad, estaba un imperio, el imperio romano. El imperio romano tenía metidas sus manos hasta el último pulgada de la ciudad. Entonces, el imperio romano necesitaba, para poder hacer su trabajo, necesitaba romanos, pero también necesitaba gente que no fuera romana, ¿verdad? Y ahí encontramos a Mateo. Mateo trabajaba para el imperio romano, pero él era judío, ¿verdad? Ahí encontramos a Zaqueo, que él era judío y trabajaba para el imperio romano. Entonces, la ciudad pues era una combinación y una mezcla de gente que llegaba de diferentes partes y obviamente pues el mayor grupo eran pues gente romana y los judíos pues que era su propia tierra. Entonces, el imperio romano llegó a tal extremo que hostigó al pueblo judío, gracias, al pueblo judío, y de tal manera que el pueblo estaba completamente hastiado de lo que el pueblo romano hacía, el imperio romano hacía. Entonces, ellos ansiaban tremendamente que se levantara una persona que pudiera rescatarlos de ese imperio, de ese yugo que tenían. Entonces, por esa razón, cuando miran que viene entrando Jesús, acercándose a la ciudad, le gritan, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya llegó nuestra salvación, ¿verdad? Ya llegó el que, por quien nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos nos hablaron y ahora, qué bueno que aquí viene entrando, ¿verdad? Porque ellos estaban pensando, la mente de ellos estaba pensando, ya se terminó el imperio romano y aquí llegó nuestro rey, ¿verdad?
Entonces, esa era la mentalidad de ellos. Pero realmente Jesús no vino a eso, no vino a derrocar un imperio de hombres, ¿verdad? De poder, de autoridad política, sino que Él venía hablando de un imperio, de una autoridad espiritual, de una autoridad que tiene que ver completamente, de un reino no terrenal, un reino no físico, terrenal, humano, sino de un reino de Dios, ¿verdad? Un reino espiritual diferente. Entonces, la palabra, el término Hosana, pues está relacionado con eso. Entonces tiene sentido que cuando la gente mira que viene entrando aquí Jesús, diga, ya le hicimos, ¿verdad? Y el término pues era una aclamación judía. Por otro lado, la palabra Hosana es una palabra hebrea que significa lo mismo como se traduce en el Salmo 118, 25. Si pueden ver ahí lo que dice, de ahí es tomado esas palabras, ¿verdad? 118, parece que es el versículo 26, no 25, 26. Y dice ahí, vean, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Entonces, esa frase, bendito el que viene en el nombre de Jehová, es la misma, es lo que está citando el pueblo, pues, ¿verdad? Gritando el pueblo cuando miran a Jesús entrar. Entonces, prácticamente lo que está diciendo es, Señor, sálvanos, ¿verdad? Vea el versículo 25, dice, oh Jehová, sálvanos. Hosana, sálvanos de aquí, ¿verdad? Sácanos de aquí, te rogamos. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Entonces, el término básicamente viene de esa idea, ¿verdad? Sálvanos ahora, rescátanos ahora, por favor, Señor, líbranos de esto. Esa es la idea del término Hosana, ¿verdad? Entonces, vale la pena pues ubicarlo en el contexto, porque eso nos explica un montón de las cosas que vemos ahí en esos 11 versículos del capítulo 21, ¿verdad? Entonces, es una forma de aclamación judía y es una palabra pues hebrea, ¿verdad? Que nos expresa eso. También otros eruditos dicen que esa expresión significa salva, te rogamos, salva ahora, o ayuda, te pedimos, ayúdanos, sácanos de aquí, ¿verdad? Sálvanos de todo esto. Y era posiblemente una oración, ¿verdad?, que muchos del pueblo de Israel hacían constantemente esperando al Mesías, ¿verdad? Ahora, aquí hay un juego de palabras, hermanos. Mire, Hosana, estamos viendo lo que estamos explicando ahorita, en estos momentos, ¿verdad? De sálvanos, rescátanos, ¿verdad? Líbranos. Esa era la idea, ¿verdad? Y luego pues el versículo 26 del Salmo 118 nos dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito ese varón que viene entrando en esa asno, ¿verdad? En esa asna. Eso es lo que aclamaba el pueblo. Ahora, a la par de eso hay que pensar en la palabra Mesías, ¿verdad? Mesías era un término hebreo también que significa ungido. Jesús el Mesías, Jesús el ungido, ¿verdad? Ahora, en el Antiguo Testamento se le llamaba ungido a aquella persona que era ungido por un profeta, se le derramaba aceite en su cabeza para decir, de ahora en adelante va a ser el rey. Eso pasó con el rey Saúl, eso pasó con el rey David, fueron ungidos, ¿verdad? El profeta le derramó aceite para decir, estamos oficialmente declarando que este es el nuevo rey de Israel, ¿verdad? Era un protocolo, una línea de cosas que Dios quería que se hicieran, ¿verdad? Cuando sucedió, ¿verdad? En el caso de David. Entonces, ahí quedaba instituido el rey. Entonces, la palabra que se utilizaba para echarle el aceite en la cabeza es la palabra Mesías, ¿verdad? Entonces, por eso es el ungido, ¿verdad? David era el ungido del pueblo de Israel, ¿verdad? Era el Mesías del pueblo de Israel, porque era el ungido, ¿verdad? Pero por años el pueblo estuvo soñando que iba a venir un Mesías, un ungido, que los iba a liberar a ese pueblo. Pero lo que no sabía el pueblo era que no era liberarlo de una idea política, sino de algo más allá, que trasciende las fronteras políticas, ¿verdad? Entonces, ese término era utilizado en el Antiguo Testamento de esa manera. Cuando miran a Jesús, están esperando, obviamente, aquí viene Hosana, ahí viene el que nos va a salvar, ¿verdad? Ahí viene el Mesías, el ungido, ese es el que Dios va a usar.
Entonces la gente empieza a clamar a Jesús pensando de esa manera, ¿verdad? Él es el ungido. Por eso cuando decimos Mesías o Jesús el Mesías, que estamos diciendo, Jesús, usted sabe que quiere decir Salvador, ¿verdad? Salvador ungido, ¿verdad? Jesús, Mesías, Salvador ungido. Y si le agregamos Cristo, la palabra Cristo es la misma Mesías. Cristo significa ungido, pero en griego, y Mesías significa ungido en hebreo. Entonces, tanto Jesucristo sería Salvador ungido en el mismo griego. Bueno, entonces, aquí está la gente aclamando a Jesús cuando mira que entra y le gritan esta palabra, Hosana. Hosana, y dice un poquito más de lo que en el versículo 9 dice, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? O sea, conectan el Salmo 118, 24 y 25, ¿verdad? Y arman todo lo que es el diálogo y lo que ellos están diciendo ahí, ¿verdad? En el versículo 9. Entonces, en aquellos días, tradicionalmente, cuando alguien iba a ser nombrado un rey, en ese contexto, ¿verdad? Lo que hacían era utilizaban hojas de una planta, ramas de sauce o palmas, ¿verdad? Las palmas, ¿verdad? Por eso es típico, ¿verdad?, pensar en eso, porque de esa manera estaban indicando que el que venía ahí pasando era el rey, ¿verdad? El rey. Y entonces la gente pues empezó no sé de dónde, no me pregunta de dónde sacaron las palmas y de dónde sacaron las hojas de sauce, pero el asunto es que lo tenían por ahí y cuando ven que viene entrando Jesús, empiezan a hacer algarabía, ¿verdad? A hacer tantas cosas con el nombre, gritando el nombre de Hosana y dice la Escritura también que tiraban sus mantos, ¿verdad?, cuando él venía bajando. Eso es el relato que vemos ahí en esos versículos, ¿verdad? Entonces es interesante pues entender un poquito el término de Hosana, ¿verdad? Porque eso nos da una perspectiva de todo el pasaje. Y dentro de todo eso, en el versículo 10, dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Recuerde usted que a Jesús se le decía, sí, este es Jesús, el hijo del carpintero, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Algunas cosas de estas despectivas, ¿verdad? Pero en otras dice, la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, había una combinación de significados que la gente tenía con respecto a Jesús, pero ahí claramente dice, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces vemos ahí por lo menos esa introducción que le hace la gente cuando él iba llegando a Jerusalén. En otros pasajes, los pasajes paralelos, ¿verdad?, que donde aparece esta misma escena, este mismo evento, dice la Escritura que cuando Jesús iba entrando, acercándose a Jerusalén, la vio de lejos y se puso a llorar. Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Jesús se conmovió al entrar a la ciudad. Y creo que es algo que nosotros también debe de conmovernos, ¿verdad? Cuando uno va llegando a una ciudad, ¿verdad? Obviamente aquí, si usted va en el 15, va en esa curvita, después de esa calle que se llama ZZI, CIS, no sé qué. Entonces, cuando uno entra y mira la línea estatal, ¿verdad?, con las luces, donde sabemos que a partir de ahí es el estado de Nevada y ahí empieza la bulla, ¿verdad?, las luces y todo eso. Pues cuando Jesús está llegando a Jerusalén, posiblemente pues él está viendo el panorama, ¿verdad?, de la ciudad, cómo la ciudad pues en tantas cosas que había caído, obviamente pecado y cosas pues que estaban degradando a la ciudad, ¿verdad? Pero Jesús se entristece al ver a la ciudad, se conmueve, ¿verdad? Y recuerden que ahí dentro de esa ciudad iba a hacerse el juicio para él posteriormente, ¿verdad? Y después ser llevado a la cruz, ¿verdad? Esta semana pues
prácticamente día domingo, él está entrando a Jerusalén y de ahí va lunes, martes, miércoles, jueves. Jueves es el día cuando se celebra la Santa Cena, ¿verdad? Es la última cena que tiene él con sus discípulos. Él es llevado esa noche ante las autoridades, que lo cual era prohibido, por cierto, ¿verdad? No se podía hacer eso, ¿verdad? Y él es llevado a ser juzgado, que la ley romana no permitía hacerlo. Sin embargo, hubo ahí una mano ahí fea, ¿verdad? Entonces él es llevado y en la madrugada del día viernes, él está siendo juzgado y le están haciendo un montón de cosas, cosa que no se podía hacer según la ley romana, ¿verdad? Pero el asunto era que lo que querían era agilizar la cosa porque querían quitarse a este rey, Osana, rey de los judíos, ¿verdad? Querían desaparecerlo. Entonces vemos aquí a lo largo de cada uno de estos días, ¿verdad? El domingo, que es que sería hoy, ¿verdad? Él está entrando a Jerusalén y luego lunes pasa una cosa, martes sucede otra cosa, miércoles, jueves la última cena, luego en la noche es tomado él. Aquí jueves también, el miércoles es cuando está en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Y luego llega el día jueves, luego el cena con ellos, es tomado y luego toda la madrugada siendo juzgado. ¿Se puede usted imaginar? Jesús está completamente desvelado. Donde usted solamente ha dormido 2 o 3 horas, siente los ojos todos arenosos, ¿verdad? Todo molesto, todo incómodo y dolor de cabeza y todo eso. ¿Se puede imaginar a nuestro Señor toda la noche siendo juzgado y llevando para aquí? Y el asunto que sucede es que se lo llevan a Pilato y de ahí, no, yo no me quiero meter en eso. Y ahí se va con otro, no llévenselo a no sé quién. Y ahí va con otro, no, yo no lo quiero aquí, que se lo lleven a Pilato. Total que andaba Jesús, por eso esa famosa frase que dice de Pilato, ¿cómo es que dice de no sé qué, a Pilato, dice una frase por ahí. O sea, Jesús estaba como que era una pelota de ping-pong ahí para ser juzgado. Entonces termina al final aquí con Pilato y dice, bueno, pues yo me lavo las manos. ¿Eres tú rey de los judíos? Tú lo dices. Eso es parte de lo que sucede el día viernes, ¿verdad? Entonces finalmente pues Jesús es llevado a ser crucificado, ¿verdad? Entonces, por lo menos hay 5 lecciones que yo puedo compartirles esta tarde importantes sobre este incidente, ¿verdad? Pues sobre este relato de Mateo 21. Quiero pues que veamos el primero. Número 1, la obediencia de los discípulos es algo que debemos imitar. Por favor, vea ahí los versículos, el versículo 1, ¿verdad? Mire lo que Jesús le encomienda a los discípulos. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén, al Monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos. Él les encargó 2 discípulos y les dio una tarea que hacer. Vayan a este lugar, a la aldea de enfrente. Jesús es bien específico en las cosas. Vayan a la aldea que está enfrente de vosotros, van a encontrar una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Desaten a la asna y traédmelos, plural, miren, o sea que tenía que traer a la asna y al pollino que está ahí, ¿verdad? Y si alguien os dijere, algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. Entonces, primera lección, una lección aquí es, la obediencia de los discípulos es algo que debemos imitar. Jesús y sus discípulos iban caminando hacia Jerusalén y pues estaba esta aldea y él les da una orden a estos 2 discípulos, que fueran e hicieran esto. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había dicho. Fueron al pueblo, encontraron los animalitos y cuando estaban desatándolos, en otro pasaje, para ver toda la historia completa, en nosotros tanto Marcos y Lucas dan un poco más de detalles con eso, dice que la gente le preguntó, ¿y para qué se están llevando los animales? El Señor los necesita. Esa fue la indicación que le dijo Jesús, ¿verdad? Según lo que dice este relato. Entonces, algo muy particular que veo aquí en estos discípulos es la obediencia exacta de lo que el Señor les había indicado. Una obediencia interesante. Entonces, por eso, una lección que podemos aprender, ¿verdad? Que la obediencia de los discípulos es algo que debemos imitar nosotros todos los días, a la luz de la palabra, ¿verdad? Hermanos, amigos, ¿qué tan obediente es usted con el Señor? Recuerde que la obediencia a medias es desobediencia.
Eso quiere decir, si el Señor nos manda a hacer algo y no lo hacemos, ay no, el domingo, Señor, ahí me repongo el domingo, en la semana me repongo, Señor. Eso se llama obediencia a medias, hermanos. Y la obediencia a medias es desobediencia. Dios quiere hijos obedientes, hijas obedientes. Que la palabra, cuando leemos algo en la palabra y nos llama a cambiar cosas de nuestra propia vida, tenemos que hacerlo. No es negociable, ¿verdad? Porque la palabra nos está exhortando a través del Espíritu Santo y nos está recordando cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer. Sin embargo, si seguimos insistiendo y jugando ese jueguito de mañana me repongo, Señor, mañana me pongo a cuentas contigo, el domingo me pongo a cuentas contigo, eso no es así, hermanos. La obediencia a medias es desobediencia. Mire el carácter de estos discípulos, que obviamente pues no eran hombres perfectos, ¿verdad? Pero hicieron algo muy peculiar, muy particular y algo digno de alabar. Eran obedientes. El Señor los mandó. ¿Qué le podía haber pasado a estos hombres? Bueno, podrían ser quizá golpeados porque se estaban llevando este animalito, estos animales, o quizás se hubieran regresado con las manos vacías. No, Señor, fíjate que la señora me salió bien enojada, por eso no te traje nada, ¿verdad? Ellos cumplieron lo que el Señor les indicó y trajeron a estos animales. Porque el relato lo dice, ¿verdad? Era parte de lo que se iba a cumplir, ¿verdad? Según la Escritura. El versículo 6 dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Ahí vemos la cuestión de la obediencia. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Entonces vemos ahí, ¿verdad? La obediencia interesante pues, de los discípulos es algo que debemos imitar. Quiero invitarle, hermanos, a usted y a mí mismo también, ¿verdad? A que seamos hombres y mujeres obedientes, hijos de Dios obedientes. La palabra nos dice, nos enseña tantas cosas, seamos obedientes. En esto conocerán que sois mis discípulos, dice Jesús mismo en Juan, si hacéis lo que yo os digo. Jesús nos manda a hacer cosas, obedezcámosle. No obedezco porque a mí me cae mal el pastor. No se meta conmigo, ¿verdad? Yo voy a dar cuenta, ¿verdad? El Señor le está mandando a hacer cosas, hágalas. Si hay cosas que tienen que cambiar, cámbielas. Pídele al Señor su dirección. Pero no juguemos a media obediencia, ¿verdad? Solo ciertas cosas de la Biblia las voy a aplicar porque lo demás, como así cuando uno está llenando una papelería de trabajo, NA, ¿verdad? No aplicable, ¿verdad? Entonces, no, eso no aplica conmigo, ¿verdad? Hermanos, la palabra está tan llena de cosas que tenemos que aplicar. Pero si usted y yo somos discípulos que no aplicamos la palabra, estamos siendo desobedientes. Y Dios no se agrada con hijos desobedientes, ¿verdad? Sino que con hijos obedientes. Punto número 2, lección número 2. Dios usa lo más ordinario e insignificante para hacer cosas extraordinarias. ¿Qué usó aquí? Una asna. Una asna. ¿Para qué servían las asnas? Para llevar carga. ¿Verdad? Ahí mismo dice el versículo 2, ¿verdad? Luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Y luego en el versículo 6 dice, los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Dios usa lo más ordinario, lo más insignificante que nos podamos imaginar para hacer cosas extraordinarias. ¿Recuerda usted en el Antiguo Testamento a aquel hombre que usó una quijada de mula? Quijada de mula. ¿Para qué va a servir una quijada de mula? Bueno, con una quijada de mula este hombre defendió a una nación. ¿Para qué puede servir? Muchas veces usted y yo nos comparamos con otros, ¿verdad? Lo que pasa es que yo no hago esto porque yo no tengo estudios, o yo no tengo esto, o yo no tengo otro. Siempre vemos lo que no tenemos y se nos olvida ver lo que tenemos. Dios no le va a pedir a usted más de lo que usted no tenga. Dios usa lo más ordinario, lo más insignificante para hacer cosas extraordinarias. Dios quiere usarle a usted y a mí, así como usted es. ¿Puede Dios usar a los chaparritos? Puede usar Dios a los chaparritos. ¿Puede usar a los altos? Claro que sí. A los blancos también, a los de color también. Dios puede usar a
todo el mundo, a todos sus discípulos, que de una manera extraordinaria. Pero yo no sé hablar. Muchos dirán, Dios puede usar a cualquiera que esté a la disposición. Le trajeron esta burrita, entonces esta asna a Jesús, y pusieron sus ropas sobre ella, en lugar de una silla de montar. Porque lo típico era ponerle una silla de montar, ¿verdad? Pero Jesús se montó sobre la asna, y todos siguieron caminando hacia Jerusalén. Un animal de carga. Uno diría, pero si se trata de Jesús, aunque sea un caballito, el caballito más feíto le hubieran traído. Jesús nos está enseñando humildad, siendo el Rey de Reyes, nos está enseñando humildad. Cuando iba entrando ahí, él sabía que era rey, sin embargo, entró en una asna para demostrarnos la sencillez de él, que él no esperaba que lo recibieran con qué sé yo, platillos y toda la cosa. Sin embargo, él entró de una manera humilde. De una manera humilde. Entonces, Dios usa lo más ordinario, lo más insignificante para hacer cosas extraordinarias. ¿Recuerda usted David? David era un pastor de ovejas. Un pastorcito todo enclenque que ya estaba cuidando las ovejas. Cuando iban a elegir a un rey de Israel, el profeta andaba buscando quién será y se fijó, ese el más guapo, este va a ser. Y empezó y creyó que este era el más guapo porque era más alto o porque era más atractivo. No. Dios le dijo al profeta, no te fijes en lo exterior, porque yo me fijo en el corazón. Hermanos, Dios mira su corazón. Es más importante que su belleza física. No estoy en contra de ponerse bonito, ¿verdad? Pero lo más importante que eso es el corazón. Y aquí vemos pues que Dios usó a este pastorcito, ¿verdad? Ya cuando el profeta se le acabaron las opciones, dijo, ¿no tienes alguien más? Le dijo a Isaí, ¿verdad? Sí, pues David ya está en el campo, ¿verdad? Todo hediondo a oveja y pues, llámenlo. Y cuando entró, pues, ¿verdad? ¿De qué se trata? Entonces, Dios le dijo al profeta, este es el que he escogido. Ese pequeñito, ese hediondo a oveja del campo y todo campesino, a este Dios usó. Mire qué contraste, ¿verdad? Porque aquí está este hombre, David, sencillo, completamente sencillo, ¿verdad? Y el que era antes de él era Saúl, alto, dice que veía por encima de la cabeza de otros, ¿verdad? Era súper alto, muy elegante y toda la cosa, ¿verdad? Y me lo imagino todo con el pecho todo erguido así, ¿verdad? Saúl, ¿verdad? Pero tuvo un pequeño defecto él, desobediente. Mire, para Dios cuán importante es que seamos obedientes, ¿verdad? Entonces, y aquí en este punto, pues Dios usa lo más ordinario, lo más insignificante para hacer cosas extraordinarias. Déjeme decirle, Dios quiere hacer cosas extraordinarias con su vida. ¿Es usted introvertido? No importa, Dios usa introvertidos. Ahí tiene usted a Juan, que era un introvertido, aunque a veces se le cruzaban los cables y se ponía un poco bravo, ¿verdad? Introvertido. Extrovertidos, ahí tiene a Pedro. Mire, Pedro andaba metiendo la pata por todos lados, era el líder del grupo y quería probar, el impulsivo, y andaba haciendo cosas. Ahí está Pedro. ¿Es usted uno de ellos? Pues Dios lo puede usar. Mire cómo Dios usó a Pedro. Ahí tenemos cartas de Pedro, las cartas de Juan. Tenemos a un asesino, Pablo. Andaba matando cristianos. ¿Puede Dios usar a un asesino? Claro que sí. Ahí tenemos a Pablo. Dios lo usó. Entonces, Dios usa todo ese tipo de personas y a usted mismo para hacer cosas extraordinarias. Lo que quiere Dios ver es su disposición para hacer lo que Dios le indique. Entonces, este animalito se lo trajeron al Señor y Dios lo usó. Mire, le aseguro que el dueño de esa asna ha de haber quedado marcado para la historia, ¿verdad? No sé si en Israel está la casa el terreno donde fueron a traer el asna de Jesús. Puede ser que todavía exista por ahí. Pero qué orgullo del asna, ¿verdad? Haber llevado en sus hombros, ¿verdad? A Jesús, al Rey de los judíos.
Pero también la Biblia habla de que Dios usó, ¿se recuerda usted que Dios usó un gallo para enseñarle una lección a alguien? ¿Se recuerda? A Pedro. Mire, usó un gallo. Dios va a usar un gallo, ¿sí? Mire, usó un gallo. Usó aves del campo, ¿verdad? La quijada de un asno para hacer tantas cosas. Y así pues podemos ver diferentes ejemplos en la Escritura de animales que fueron usados. Hermanos, si Dios usa animales para enseñar cosas y cumplir sus propósitos, ¿por qué no nos va a usar a nosotros? Si somos su máxima creación. Estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Nos puede usar. Todo está en que usted se deje usar por Él, ¿verdad? Que tenga una actitud de decir, Señor, úsame. No sé en qué me vas a usar, Señor, pero aquí estoy, úsame. Quiero servirte. Tercera lección. El recibimiento de la gente debe motivarnos a reconocerle y poner en alto su nombre. La frase pues, que ya hemos mencionado, ¿verdad? En el versículo 9, y la gente pues, gritaba y aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Era el grito, ¿verdad? Cómo lo vitoreaban a Jesús, cómo ponían en alto su nombre. Al ver que Jesús venía, pues la gente salió a recibirlo con estas frases, ¿verdad? Algunos dicen que echaron sus ropas sobre la carretera, como que si fuera una alfombra, ¿verdad? Le ponían sus ropas como si fuera una pequeña alfombra ahí para que pasara Jesús y gritarle pues el Hosana. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo reconocemos nosotros a Jesús? ¿Lo reconocemos como nuestro Salvador? ¿Lo reconocemos como nuestro Rey? ¿O lo reconocemos simplemente como un profeta más que fundó el cristianismo? ¿O como un buen hombre? ¿O como un gran líder? ¿O como el genio de la lámpara a quien puedo llegar y decirle, Señor, dame esto, por favor, necesito para esto? Muchas veces, muchos cristianos tratamos al Señor como el genio de la lámpara, ¿verdad? Que esté a nuestra disposición cuando nosotros le llamamos y que, Fernando, ¿qué deseas hoy, esta mañana? Pues Señor, hazte la campaña con esto. Muchos de nosotros hacemos eso, hermanos, en las oraciones. Pruebe un día orar sin pedirle nada a Dios. Le hago ese reto. Pruebe un día sin orar a Dios, sin pedirle nada. Simplemente alábelo. Dígale palabras acerca de su carácter. Pero no le pida nada, ¿verdad? No le pida nada. Y te pido, Señor. Ya cuando dijo pido, ya ahí entró en la colada, ¿verdad? Para pedirle. Pero hable con Dios sin pedirle nada. Simplemente resalte sus atributos. ¿Quién es Dios? Es un Dios omnipotente que tiene todo poder, que todo lo sabe, omnisciente, que todo lo puede, ¿verdad? Que todo lo conoce, ¿verdad? Que no cambia, inmutable, ¿verdad? No cambia. Y dígale a Dios lo que Él es, describa su carácter, dele gracias a Él. Pruebe por un día, le animo a ese reto. El recibimiento pues de esta gente debe motivarnos a nosotros a reconocerle también. Muchas personas miran a Jesús como un amuleto donde hay que tenerlo para que así me salve de un accidente, me salve de un incendio, me salve de un robo en mi casa, ¿verdad? No, hermanos, no se trata de eso. Usted puede tener la casa llena de cruces, llena de un montón de cosas, pero eso no le va a salvar. Lo que va a salvar va a proteger es Dios. No es esa cosa hecha de madera ni de algún tipo de material. El reconocimiento debe de impulsar en nosotros a darle alabanza, a dar buen testimonio. Incluso, hermanos, está usted mismo estar dispuesto, no tirarle su ropa para que sea una alfombra, sino usted mismo ser la alfombra donde Jesús pueda pasar. Donde usted mismo pueda decir, Señor, no importa, pasa sobre mí. Es un privilegio que tú pases sobre mí. Pero el asunto es que usted y yo podamos llegar a ese reconocimiento de quién es Él.
Porque muchas veces queremos gritar Hosana, pero desde arriba, pero queremos que Él nos haga lo que nosotros decimos, ¿verdad? Hosana al Rey, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, pero por favor no se te olvide, ¿verdad? Hacerme esta campaña, ¿verdad? Sacarme de este apuro o hacerme el otro, ¿verdad? Siempre estamos constantemente olvidándonos de ese reconocimiento, ¿verdad? O lo reconocemos de una manera a conveniencia nuestra, ¿verdad? Cuarto lugar, cuidado, el reino de Dios es algo diferente, no nos confundamos, ¿verdad? Muchos habían visto a Cristo hacer cosas maravillosas, vieron cuando Él sanó a los enfermos, cuando dio de comer a mucha gente con unos cuantos panes y peces, lo habían visto levantar muertos, sabían que Cristo era bueno y que Él sería un rey muy bueno, por eso les interesaba, ahí viene nuestro rey, ¿verdad? Que nos va a salvar. Pero la mayoría de las personas creía que Él iba a ser un rey como todos los reyes de la tierra. Pensaban que Cristo iba a poner su trono en Jerusalén y empezar a pelear una guerra contra los romanos y otras naciones. Porque a lo largo de la Escritura, en el Antiguo Testamento, lo que vemos es ese patrón, ¿verdad? Un imperio iba dominando a otro imperio, ¿verdad? Recuerda usted, ¿verdad? El imperio, los asirios, los babilonios, y luego pues vienen los persas, los medos y los persas, después de los medos y los persas vienen los griegos, y después de los griegos que el imperio romano, y después del imperio romano viene otro imperio, y así va, ¿verdad? A lo largo de la historia, de los siglos. Entonces ellos estaban en su mente, nos va a salvar, ¿verdad? Nos va a liberar de este yugo. Incluso si vamos mucho más atrás, ¿verdad? Moisés, cuando está el pueblo siendo esclavo, ahí estaba el imperio egipcio, ¿verdad? Ya existía todo eso. Entonces no confundamos el reino de Dios, realmente es algo diferente. Cristo había venido a Jerusalén para morir por los pecados de toda esa multitud que lo estaba observando, pero también por sus pecados y los míos. Esta fue la cosa más maravillosa de todo lo que Cristo vino a hacer a esta tierra. Cristo vino a ser nuestro Salvador, pero no solamente nuestro Salvador, también desea que sea nuestro Rey. Así como esta gente le decía, vitoreaba diciendo Hosana, quiere también ser el Rey. Pero ¿qué quiere decir que Cristo sea el Rey en mi vida? Bueno, mi Salvador ya me salvó, ya no voy al infierno, qué bueno, ya me salvé. Qué bueno, ya me salvé. Pero ¿qué significa que Él sea rey? Rey significa, hermanos, que Él sea su amo, su jefe. Que Él sea el que dirija su vida. Porque aquí ya me salvó y que bueno, ya no me voy al directo al infierno. Pero que Él sea rey, que Él sea el rey de su vida personal, el rey en su casa, el rey en su familia, el rey en su corazón, el rey que toma decisiones. Y usted es un súbdito de Él, está al servicio de Él. Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Señor, dirígeme en esto hoy. Por favor, Señor, ayúdame, quiero estar atento a lo que tú quieras hacer con mi vida. Ya no yo tener el control de mi vida, sino decirle, Señor, por favor, indícame, ¿qué es lo que quieres que este día, en esta reunión, Señor, qué quieres que yo diga, que yo exponga? ¿Cómo quieres que te refleje ahí en esa reunión? ¿Cómo quieres que te represente? El Rey del universo. Mire, Jesús es el Rey de toda la creación, es el Rey del universo, es el Rey del reino de Dios. Pero también, si usted ha entregado su corazón a Él, es el Rey de su corazón. El asunto que muchas veces lo bajamos del trono. Aquí quédate un ratito, Señor, ¿verdad? Esta semana no, porque de lunes a sábado no, el domingo nos vemos ahí, ¿verdad? Ya sabes dónde nos encontramos, ¿verdad? Queremos que Jesús esté nada más al servicio nuestro, no nosotros al servicio de Él. Lo bajamos del trono de nuestro corazón y lo dejamos un ratito ahí para que ahí no te vayas muy lejos, porque si no está fea la cosa, ¿verdad? Y para que me cuides de cualquier accidente o de cualquier cosa. Por ahí quédate, no te escondas mucho, ¿verdad? Entonces, Él está a nuestro servicio, que debe ser lo contrario, hermano. Usted tiene al Rey del universo que sea su lamparita, ¿verdad? Que le conceda las cosas. No es así la cosa, es al revés. Usted está ahí, Señor, quiero que tú estés en el trono de mi corazón. Quiero que tú me dirijas, dime qué debo de hacer. Señor, tengo esta situación, indícame qué es lo que a través de tu Espíritu, indícame lo que quieres que haga.
Pero muchas veces se nos olvida que Él es el Rey. Y otra cosa importante con respecto al reino de Dios es que usted y yo, hermanos, tenemos que hacernos la pregunta. Nuestra ciudadanía está en los cielos y eso nos basta. Eso nos basta. Nuestra ciudadanía no es terrenal, sino una ciudadanía celestial. Así que usted y yo, al venir a Cristo, nos convertimos nada más en peregrinos. Usted y yo somos peregrinos en esta tierra. No se aferre mucho a las cosas terrenales, no se aferre mucho. Porque eso que tiene en la casa, dice la Biblia en Pedro, en la primera de Pedro, que todo eso se va a derretir. Ese televisor carísimo, bonito que tiene, se va a derretir. El que tengo yo en mi casa igual. La refrigeradora último modelo, con pantalla, con radio MP3 y toda la cosa, se va a derretir. Se arruinan, se va deteriorando, porque las cosas materiales se deterioran, se corrompen, se arruinan. Si la va a disfrutar, está bien, disfrútela. Pero que eso no sea que lo aferre a usted a esta tierra. No, yo no me quiero morir todavía porque todavía tengo que pagar los $25,000 que debo, ¿verdad? No me quiero morir todavía porque mis hijos están pequeños. ¿Por qué se aferra a esta vida? Nos aferramos tanto. Nos está esperando un lugar celestial mucho más bello que la tierra y ese lugar es más precioso que aquí, pero queremos estar aquí en lo más feo, ¿verdad? Y nos aferramos tanto. Recuerda entonces, cuando usted decidió seguir a Cristo, usted se volvió en un peregrino. Eso quiere decir, imagínese que esta es la tierra, ¿verdad? La sociedad y todo eso. Entonces usted y yo solamente estamos de pasadita, ¿verdad? De pasadita. Pero muchos de nosotros queremos hasta subirnos aquí, ¿verdad? Y quedarnos aquí, aferrarnos aquí. No, todavía no, Señor, espérate, dame chancecito, algo más. Y seguimos acá. No, todavía no, Señor. No me quiero morir todavía, Señor. Todavía no es mi día. ¿Verdad? Y estamos aferrados aquí y ya el Señor quiere llevarnos, pero me quiero llevar esto también, Señor, ¿verdad? Dice la Escritura que venimos sin nada y nos vamos a ir sin nada. Punto y final. La Escritura lo dice, ¿verdad? Nada hemos traído a este mundo, nada nos vamos a llevar. Entonces debemos vivir de tal manera que somos peregrinos, solo vamos de pasada. Nuestro destino es la patria celestial. Ese es nuestro destino cuando nosotros hemos entregado nuestro corazón a Cristo. Y finalmente, y quinto, la entrada triunfal a Jerusalén es una pequeña muestra del reino futuro. Es una prefiguración, dicen los que intérpretes de este pasaje, que podría ser el reino futuro. Una cosa importante es que el relato está incluido en los 4 evangelios. Y como decía al principio, si está en los 4 evangelios es porque Dios está llamando la atención a algo muy importante, que no olvidemos. Los 4 evangelios dicen que la multitud gritó con las palabras del Salmo 118, 25 y 26. Mateo, como Juan, afirman que la forma en que Jesús entró a Jerusalén fue el cumplimiento de la profecía de Zacarías. Mateo incluye las palabras, he aquí tu rey viene a ti, y Juan incluye lo mismo. Los 4 citaron el Salmo 118, 25 y 26. Juan agrega en el mismo contexto, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Lucas inserta la palabra rey. Así que vemos que en los 4 evangelios consideran que esta entrada era algo sumamente importante, ¿verdad? Que es un preámbulo a lo que viene, ¿verdad? Aquí está Jesús entrando de una manera sencilla en un asno, un animalito sencillo. Pero la palabra de Dios dice que al venir Él, en su segunda venida, va a venir en un caballo blanco. Aquel era un animalito sencillo que nadie les daba mucho, era un animal de carga. Aquí viene Él subido en un caballo porque Él es el Rey de Reyes, el que tiene autoridad, ¿verdad? El que está por encima de cualquier gobernante que usted y yo podamos conocer o saber. Entonces, aquí pues vemos una antesala de lo que viene, ¿verdad? Lo mejor está por venir, hermanos. Ese que amaban Hosana, al que viene en el nombre del Señor, ese Hosana en un día creo que lo vamos a gritar todos cuando lo veamos en las nubes aparecer y todos los muertos en Cristo, dice la Escritura, que van a resucitar primero. Y los que hayamos quedado, dice que nuestros cuerpos van a ser transformados. Es increíble, eso es algo de lo que ya viene, ya está muy cerca. En los días del apóstol Pablo, ya en Primera de Tesalonicenses, ya se hablaba de esa venida.
No es que a Dios se le haya olvidado, sino que Él está dando oportunidad que otros se arrepientan, que le busquen. Pero la venida del Señor es inminente, ya está por suceder. Todo el escenario cada vez se prepara más, hermanos. Cada vez se prepara más. La hermana Josefina me dio un artículo que encontró, me parece que fue en esta CNN, la revista, y aparece un artículo de cómo en Jerusalén están construyendo, en Israel, perdón, están construyendo ya unos edificios para albergar el mayor grupo de personas, porque la diáspora judía, ¿verdad? Todos los judíos que salieron de Israel por diferentes razones, ¿verdad? Persecución y holocausto y toda la cosa, que fueron de Israel, ahora están regresando a Israel para vivir, para esperar estar ahí, para estar presentes por las noticias de lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque eso es algo que aparece en la Escritura. Entonces, de los diferentes rincones de la tierra, está regresando a Israel. Y eso es real, hermanos. Usted puede verlo si quiere, ¿verdad? En YouTube puede encontrar eso, o en otros lugares ahí en el internet. Pero es algo que está sucediendo. El Señor viene pronto. El Señor está cada vez, el escenario de la plataforma de Él, cada vez se está poniendo todo el rompecabezas preparando su venida. Así es que eso debe ser una llamada de atención para nosotros, ¿verdad? De recordar pues que estar a cuentas con el Señor. Y si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, entregue su corazón a Cristo para que sea parte de ese grupo que va a resucitar o a ser transformado. Siempre he dicho, Dios no manda a nadie al infierno, es uno el que decide. Es uno el que decide, sí quiero el cielo, anhelo estar en el cielo, anhelo estar en ese lugar celestial, anhelo estar en la presencia de Dios. O usted decide, no, a mí no me importa eso, yo soy muy joven, ¿para qué voy a seguir eso? Yo prefiero quedarme con eso. Cuando me falte un minuto antes de morir, lo voy a aceptar. Es su opción, ¿verdad? No sé si le va a dar tiempo en ese minuto, pero lo mejor es disfrutar ahorita, que está con vida, que está consciente, que está sobrio, que está sobria y puede servir a Dios y puede obviamente tomar una decisión sabia. Esto es una cuestión muy delicada de vida o muerte. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta entrada triunfal, Señor, que nos recuerda de la importancia de ser discípulos obedientes. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos a ser seguidores tuyos, pero obedientes, Señor. Que hagamos a un lado la pereza, que hagamos a un lado la desidia y que obviamente pues nos enfoquemos, Señor, en ser hombres y mujeres obedientes a ti. Ayúdanos también, Señor, a ser vasos útiles. Sabemos, Señor, que nos puedes usar. Úsanos, Señor, ahí en el trabajo, ahí en la casa, Señor, en el vecindario. En diferentes maneras, Señor, aquí mismo en la iglesia, Señor. Pedimos, Señor, también que estemos motivados a poner tu alto en nombre, Señor. A reconocer que tú eres el que merece toda honra y gloria, Señor. Que tú puedas realmente ser el Rey de nuestro corazón. No dejarte a un lado, Señor, sino mostrar que realmente eres el Rey. Pero también, Señor, a no confundirnos con este mundo falso, Señor, que nos muestra que tenemos que aferrarnos a lo que tenemos acá. Gracias por lo que nos has dado hasta este momento, por las cosas que podemos disfrutar, Señor, el día de hoy, ya sea una casa, un vehículo, cosas materiales, Señor. Quizá dinero, pero ayúdanos, Señor, a enfocarnos, Señor, en eso completamente, sino que estas cosas nada más sabemos que solamente son vehículos, instrumentos que tú utilizas para una cosa momentánea, pero ayúdanos, como tu mismo Hijo dijo, que hagamos tesoros en los cielos, donde el orín y la polilla no existen. Que podamos hacer tesoros en los cielos, Señor. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de más del Hijo de Dios. Y finalmente, a estar ansiosos, Señor, de esa venida de tu Hijo, que será muy pronto, Señor. Que podamos estar ansiosos de saber de que si estamos muertos, vamos a resucitar. Y si estamos vivos, vamos a ser transformados, Señor. Y queremos eso mismo para aquellos que nos miran en el internet, como también aquellos que están con nosotros hoy, Señor. Que puedan realmente disfrutar de la eternidad con Cristo, adorándole por todos los siglos.
Oh Señor, qué precioso va a ser ese momento, estar delante de ti, Señor, sentado en esa mesa disfrutando esa cena con el Cordero de Dios. Qué precioso momento será eso, Señor. Pero no queremos, Señor, que solo sea para mí y para unos cuantos que te han recibido, sino para todo aquel que decida, Señor, arrepentirse y cambiar de corazón. Yo no sé si esta tarde hay alguien que no conoce de Cristo. Déjame decirle, usted necesita de Cristo. ¿Quiere usted pasar toda la eternidad adorando al Cordero? Esta es su oportunidad. Acepte a Cristo en su corazón. Entregue el control de su vida hoy. Si aún no lo ha hecho, hoy es el día de salvación. Levante su mano y usted está. Y eso nos indica que usted está entregando su corazón a Cristo. Si aún no lo ha hecho. Esta es una decisión de vida o muerte y muy importante. Si aún no lo ha hecho, le invito a aceptar al Señor. Levante su mano. No es un cambio de religión, es una relación personal con el Hijo de Dios. Si aún no lo ha hecho, le invito a que levante su mano. ¿Habrá alguien? Déjeme cambiar entonces ahora la invitación. Yo no sé cómo está su vida con Dios. Si usted ha llevado una vida a medias o una obediencia a medias, déjeme decirle, necesita ser un hijo obediente al Señor, una hija obediente al Señor. Si usted no ha estado pues siguiendo a la Escritura o aferrándose a la Escritura, al Señor, es el momento de cambiar de actitud y decirle, Señor, de ahora en adelante quiero que me ayudes. Quiero caminar tomado de la mano tuya. Si ese es su caso, levante su mano, no necesita venir hasta aquí al frente. Eso me indica nada más que usted está volviendo a estar a cuentas con Dios. Levante su mano si usted se encuentra en esa situación. Déjeme decirle que Dios le va a ayudar también. Señor, entiendo pues que todos los que estamos aquí estamos esforzándonos por seguirte. Espero que eso sea así, Señor. Y si aún no fuera así, Señor, que tu Espíritu trabaje en cada corazón y le indique, Señor, los pasos que hay que hacer, Señor. Gracias por enviar a Jesús. Gracias porque es el que nos motiva cada día para seguir adelante. Y es por quien estamos anhelantes de ver, Señor, en un futuro. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos. Adelante. No olvide, pues, saludarse ahí a los que tiene alrededor.